Buenas noches, hoy vamos con el tema la gracia. O sea que hoy sí tiene gracia, ¿cierto? Vamos a ver entonces, es un tema, la gracia es uno de los temas más apasionantes que puede uno encontrar en la palabra de Dios. Y aparte de eso, es uno de los temas donde el diablo ha querido hacer más daño a los cristianos. Donde se ha metido a tergiversar, a mover lo que es la gracia y a malentender y a malenseñar, digámoslo así, y a manipular y distorsionar este concepto de lo que es la gracia, ¿cierto? Gracia como tal, dice la palabra que es un regalo inmerecido. Gracia es un regalo, es un obsequio que nos dio el Señor, es algo que es tan costoso que no tiene precio. Es tan costoso ese regalo de la salvación que es imposible que nosotros lo podamos adquirir de alguna forma. Bueno, vamos a ver cómo es la aplicación de la gracia a nuestra vida. Si quiere ponerlo ahí como de subtítulo, la gracia y su aplicación a nuestra vida. Y vamos a ir a un versículo que está en Efesios, capítulo 2, del 7 al 9. Y dice de la siguiente forma, de que nosotros somos salvos, ¿por qué? ¿Por obras? Por gracia. Por gracia. Y hoy vamos a tener muy claro esa salvación, eso que Dios nos regaló y que no es de nosotros, no es de nuestro esfuerzo. La gracia y su aplicación a nuestra vida, somos salvos por gracia. Efesios 2, del 7 al 9. Y dice la palabra así, dice de la siguiente manera, dice: abrí Filipenses, Efesios 2, del 7 al 9. Lo voy a leer voy a leérselos en lenguaje actual. De todas maneras, ya enseguida lo miramos en NBI. Dice así: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Vamos a leerla en NBI como está ahí. Y dice así: Por el contrario, se rebajó. ¿Sí estaba ahí o no? 7 NBI. Pues Efesios 2:7. En mi Biblia aparece: por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿O esa es otra versión de NBI? Ahí dice NBI abajo, bueno, yo estoy leyendo NBI, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a verlo en RBA, Reina Valera, y dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira el regalo que él muestra, ¿no? Dice: para mostrar sus abundantes riquezas. 8. Porque su gracia, por gracia sois. No, es Efesios. Ese era Filipenses. No, era al principio sí, pero luego era Efesios. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me gustó mucho esa parte de la traducción viviente o la lenguaje actual, porque lo dice de una forma demasiado clara. Dice: hizo esto para mostrar en el futuro. Jesús hizo eso, murió en la cruz, viene a la tierra, dice, y hizo eso para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios.
O sea, por la fe. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Y yo quiero ahí parar un segundo y hablar de algo que Pablo lo decía. Y él decía que él era salvo por fe, pero él había dejado y desechado de cierta forma la ley, en el sentido de que ya no se sentía él una persona justa. ¿Cómo así que justa? Porque como él era cumplidor de la ley, él no fallaba en muchos de esos mandamientos, era un seguidor, entonces él llegó a sentirse bueno. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, como líderes, como cristianos, y es que nunca te vas a sentir bueno o te vas a sentir justo por lo que ahora no haces. Porque muchas veces eso llega a que tú empieces a señalar a otras personas y a decir, no, es que ese pecador, ese gentil, ese impuro, ese impío, ese mundano, no, pues ¿quién eres tú? Que Dios ha hecho una obra en ti, pero realmente no te da el derecho a juzgar. ¿Por qué? Porque tu salvación fue un regalo que Dios quiso darte. Es un regalo que ni siquiera por nuestras obras se hizo. Entonces, ¿qué merecíamos todos nosotros? Y muchos se habla siempre de salvación, ¿cierto? Ay, ¿quieres tener la salvación? ¿Cierto que sí? Pero yo pregunto, ¿salvos de qué? ¿Cómo así que salvos? ¿Usted tiene ese concepto claro? ¿Salvos de qué? ¿Salvos de qué? Dice la Biblia que Él nos hizo salvos de la ira de Dios, que es lo que viene después de que Él venga a recoger su iglesia y a llevar a condenación, a sufrimiento y a todo el mundo al infierno. Es decir, usted y yo no escogemos si, ay, yo voy a escoger, no, yo me voy a ir para el infierno, y usted, no, yo me quiero ir para el cielo. Todos venimos preprogramados para ir ¿a dónde? Al infierno. Solo cuando Jesús viene a nuestra vida, alumbra nuestra vida, confiamos en Él, Él nos salva de llegar ¿a dónde? Al infierno. Pues dicen que Dios nos hizo con la yema de sus dedos, pero para rescatarnos metió hasta el codo, para sacarnos del lago cenagoso y del pecado. Y es lo que nosotros ahora, habiendo sido rescatados por gracia, tenemos el deber y la responsabilidad de andar conforme a lo que Él nos pide. ¿Cierto que sí? Vamos a ir a Juan 1 y vamos a estudiar del 14 al 17 y vamos a analizar ahí. Juan capítulo 1, del 14 al 17. Y dice así. Dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Y dice en 1 Juan que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, la palabra, con lo que creó. Por eso dice Dios que por Jesús, por Cristo, por el verbo, fue creado todo lo que existe. Porque Jesús es la palabra misma de Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único y el primero, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y Juan quién nació primero, Jesús o Juan? Juan nació primero. Entonces, porque él dice era antes de mí, porque sabía que la eternidad desde el principio, cuando dijo Dios en Génesis, se hablaron entre ellos y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios no estaba solo, o sea, estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Y el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a Moisés les entregaba la ley. La ley era como una especie de corral, como de cerco,
donde cada judío, cada persona que era del pueblo de Dios, guardaba unos lineamientos y unas reglas y un comportamiento para, digámoslo así, mantenerse dentro de ese corralcito de Dios. Pero era simplemente sombra, era una forma de cuidar el pueblo hasta que llegara ¿quién? El real Salvador, que era Jesús. Y Jesús vino a poner las reglas ¿dónde? En el corazón. Y a salvarnos por gracia, que es un regalo, un favor inmerecido. De ahí a que muchas corrientes y muchos evangélicos, nosotros somos evangélicos porque obviamente creemos ¿en qué? En el evangelio. Pero muchos hermanitos cristianos, hermanitos en la fe, ya pues que los vamos a ver, allá no sabe, se han dedicado solamente a sentirse muy justificados y a juzgar a todo el mundo, a señalar, a sentirse más que otros, a decir es que yo voy para el cielo, tú no vas para el cielo, es que a juzgar cualquier comportamiento, cualquier conducta como si fueran Dios, los que juzgan y deciden quién es salvo y quién no es salvo, ¿cierto? Viendo que muchos de ellos que puede que lleven muchas reglas, aparentemente se cuiden de mucha cosa, pero falta ver su corazón dónde está y su corazón que está dándole a Dios. Entonces, hay algo bien importante y es que la gracia significa favor. Es un favor inmerecido, es un favor voluntario, no es algo que esté obligado a darse. ¿Dios está obligado a darnos la salvación? No, no está obligado. Es un favor, es algo voluntario que Él en su infinita misericordia y en su infinito amor decidió darnos, ¿cierto? Entonces, cuando recibimos la salvación es gracia, no es deuda. Por ejemplo, tú trabajas, ¿cierto? Si tú trabajas y yo te pago, ¿te estoy haciendo un favor cuando te pago? No, porque es una deuda que tengo por el trabajo que me hiciste. Pero Dios nos dio un regalo muy poderoso, muy grande, sin nosotros haber hecho nada. Entonces ahí es donde se tiene y se entiende como la gracia. Vamos a ver a Romanos 4 y quiero leer que lo leamos todos para que se lo voy a leer en TLA. Me gusta mucho esa versión como lo habla muy claramente. Romanos 4, entonces dice así. Póngale atención a lo que les voy a leer, o si tiene TLA ahí, sígala en eso. Más bien quítelo para que no se enrede, para que escuche. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Perdón, vamos a ir a TLA, qué pena. Dice así. Romanos todo el 4. Dice, pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Escucha ahí, pensemos. ¿Listo? Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante Dios, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Si Dios hubiera aceptado a Abraham por lo que él hizo, no se hubiera sentido orgulloso. Es que yo como soy de bueno. No, es que yo le doy a los pobres, yo ayudo a todo el mundo, yo oro, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo, ofrenda, voy a la célula. Y podría de pronto jactarme de lo que estoy haciendo. Y dice, pero ante Dios no podía ser orgulloso de nada. 3, la Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Y yo te pregunto, muchas veces la gente dice, no, es que yo soy salvo porque Dios me dio la salvación, porque yo creo en Él. Pues te tengo que decir que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan de miedo. Pero la diferencia es que tú tienes que confiar en Dios. Una cosa es creer y lo que Él quiere es que confiemos. Que depositemos toda nuestra seguridad, nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Y Abraham hizo eso. Cuando Abraham, más que obedecer, hacer lo que hizo, aunque él obedeció, fue la esperanza de que aunque iba a matar a su hijo, él confiaba que Dios iba a hacer algo. Y eso no tenía reversa, porque él le mandó el viajado a Isaac, donde el ángel no lo detenga, obedece completamente. Es más, donde eso pase,
de cierta forma, el padre había quedado como, uy, alguien es capaz de hacer lo que yo hice. Pero en el fondo él esperaba que algo pasara y lo detuviera. Y así pasó. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Él confió que aun cuando tendría 100 años, Dios iba a cumplir la promesa, darle la descendencia con su esposa. Aunque Sarita pues le ayudó ahí con la muchacha. Le dijo, mi hijo, ya soy muy viejita, usted todavía ahí funciona. Eso debe ser por ahí. ¿Cuántas veces le queremos ayudar a Dios? ¿Cierto? 4. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. ¿Sí ves? Porque Dios le toma en cuenta su confianza en Él. O sea, que lo que Dios toma de nosotros. Y cuando realmente yo confío en Dios, el rasgo principal de confiar en Dios es ¿qué? Obedecer. Como cuando tu médico te dice, no puedes comer esto, no puedes comer esto, te tienes que tomar esto, esto y esto. ¿Obedeces o no? ¿Por qué obedeces? Porque confías en que con eso te vas a aliviar. Aunque debes confiar es en Dios que te sana. Porque las pastillas y el resto de cosas lo único que hacen es calmar síntomas. Dios es el que realmente da sanidad. Y dice 8, David nos habla de la felicidad de aquellos los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en Él, por la fe, y la fe es confianza, y la confianza es obediencia. Así lo dice en la Biblia, qué felices son aquellos a los que Dios perdona, Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Dice la Biblia, Hebreos 13:1 creo que dice, y no me acordaré nunca más de tus pecados y transgresiones. Dice que esos pecados fueron echados ¿a dónde? Al fondo del mar. ¿Usted se imagina que Dios, cada que usted haga algo, lo coja y le reproche y le recuerde todo el pecado que le perdonó antes? ¿Se imagina? Otra vez. ¿No te acordás tal día que estuviste en estas, en estas y en estas? Y aquel día que hiciste, Él se olvida de verdad. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando perdonamos a alguien? Olvidar. Por eso en las parejas muchas veces el problema es que se recuerdan desde el primer día del matrimonio. Es más, desde que eran novios. Se refriegan las cosas que pasaron tiempo atrás. Y ese es el dolor constante. Llevan 20 años de casado y se refriegan y se meten el dedo en la herida de todas las dolencias de antes, de todas las peleas, ¿cierto? Y dice el 8, dice, qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Pero esta felicidad, ¿es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham. Y ojo, y ahí hace una separación muy grande con aquellos legalistas o aquella gente que en los tiempos de incluso Pedro, le compartían a gentiles del mensaje de salvación. Un gentil, ya saben que es una gente que no era del pueblo judío como nosotros. Le compartían de Jesús, pero Pedro llegaba y le decía, mijo, pero tiene que circuncidarse para poder cumplir. Entonces, sabiendo que era un regalo por fe, lo llevaba a meterse a judaizarlo. Y ese era el conflicto con Pablo. Porque Pablo decía, bueno, tú no eres capaz de llevar esas cargas y se las impones a otros. Y dice, ¿esta felicidad es solo para los que están circuncidados o para los que no lo están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque confió en Dios. ¿Abraham fue justificado antes de ser circuncidado o después? Antes. O sea que esa marca, esa obra en su cuerpo no le dio la salvación, lo dio la confianza en Dios. Y dice, y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado. Era una señal en su carne para demostrar que ya había sido aceptado por confiar en Él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. ¿Hay alguna aquí circuncidada para mandarlo a circuncidar? Algún incircunciso. Era como decía David a los filisteos, estos incircuncisos. Era una forma de ofender, porque no eran del pacto de Dios. Dice, pero Abraham, versículo 12, es también el padre de los que están circuncidados y a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera
circuncidado. Para un trabalenguas, pero ya lo están entendiendo, ¿cierto? Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley. Ojo, no porque hubiera obedecido la ley, aunque obedecía. Claro que en tiempos de Abraham no había ley. Entonces, ¿cómo había sido? No podría haber sido justificado por la ley. ¿Cierto que no? Porque no había. ¿La ley con quién vino? Con Moisés. Todavía no existía la ley. Es más, Abraham hasta dio diezmos y ofrendas y no existía la ley. Cuando los que dicen que el diezmo y la ofrenda es de la ley, falso. Es incluso hasta de la gracia. Y dice, sino porque confió en Dios y esto hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría nada. Ojo pues, si la promesa de Dios fuera para los que obedecen la ley, entonces de nada serviría confiar en Dios y su promesa no valdría de nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley, pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecer. Es como que en la calle, aquí les dé por, usted pasa derecho, ¿cierto? Pero si ponen un semáforo y usted se traga el semáforo, infringió la ley, ¿cierto? Pero si quitan el semáforo, ¿hay ley o no hay? No hay. Entonces así pases, no hay ningún problema, porque ya no hay ley. Dice el 16, por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaron en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se lo hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Y aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refieren solo a él, sino a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. ¿Estamos confiando en Él? Hay que confiar en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. O sea que si Jesús muere pero no resucita, ¿qué pasa? Hubiéramos seguido en lo mismo. Pero al resucitar, murió en nuestro lugar, nos redimió, nos rescató y nos ha dado la salvación por gracias. Romanos 5, del 1 al 2, RBA, y dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fuimos justificados por la fe en Él, por la confianza en Jesús. Usted y yo estamos cuando Dios nos mira a nosotros, si Jesús ya habita en tu vida, ¿a quién ve él? ¿A ti o a Jesús? Él ve a Jesús, está justificado, que ya está limpio, que nos ha limpiado de todo mal. ¿Quiénes fueron los que primero fueron salvos? ¿Los gentiles o los circuncidados? ¿Quiénes fueron los primeros salvos en la Biblia? Los gentiles, porque realmente a ellos fue los que se empezó a hablarles el evangelio, a hablarles de la aceptación de Jesús, porque los mismos judíos, dice la Biblia, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, más a todos los que se circunciden, no es así, ¿cierto? Más a todos los que en él crean, no se perderán, sino que tendrán vida eterna. Esa es. Romanos 11:25, ahí más adelantico, y dice lo siguiente:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Alguien se ha preguntado qué va a pasar con el pueblo judío? ¿Cierto? No lo recibieron, rechazaron, mataron a Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Alguien tiene duda acerca de eso o no? Ahí dice el versículo que ellos van a entrar apenas entre la totalidad de ¿quién? De los gentiles que han de ser salvos. Cuando eso pase, ya el pueblo judío va a tener su oportunidad de ser recibidos delante de Dios para ser salvos, porque son su pueblo escogido. Obviamente ya Dios les da a ellos su oportunidad y ese privilegio después de que ya todos los gentiles hayan recibido. Bueno, algo muy importante, y es que mucha gente o se ha hablado mucho y se ha manipulado de que aquellas personas que se han ido al extremo de la gracia, ¿han escuchado los evangelios y ministerios de gracia? Ay, no, sí, tu iglesia, no, mi iglesia es de gracia. Sí, todos estamos en la gracia de salvación. Pero cuando enfatizan en la gracia, se refieren a que se han excedido los límites de lo que realmente es gracia. Entonces ya empiezan a decir, no, es que yo puedo pecar, porque es que el que peca es el cuerpo y mi alma ya está salva. Entonces, ¿qué opinan de eso? Imagina esas corrientes que han salido, donde dicen, no, es que mira, Dios ya me salvó a mí, el que peca es mi pecado. Yo hablaba con un amigo que hace mucho tiempo, yo salí, gracias a Dios salimos de una iglesia de doctrina de gracia, y Dios nos hizo desaprender y volvimos, y hablábamos con él y mi esposa le decía, oye, bueno, ¿y tú qué piensas del adulterio? Si tú adulterias, porque él hablaba de que no, eso no es problema, el cuerpo es el que peca, al fin y al cabo el alma ya está salva, entonces el cuerpo queda aquí y el alma va para el cielo. Decía, no, pues mira, si yo adultero, pues no pasa nada. Si mi esposa de pronto se da cuenta, pues me va a causar un problema con ella. Pero no pasa nada. ¿Se imagina Satanás cómo ha distorsionado la palabra? Y vamos a ver a Tito, vamos a reafirmar eso. Y escriba ahí, la gracia no implica autorización para pecar. La gracia no implica autorización para pecar. Tito 2, del 11 al 13. Tito 2 del 11 al 13. Y eso tiene que quedar muy claro, porque usted en algún momento se va a encontrar con algún loco de esos que dice que no es problema pecar. Dice así, del 11 al 13, porque la gracia de Dios, ahí lo pueden seguir en la pantalla, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está hablando de que hay que renunciar, no dice abrazando la impiedad, dice renunciando a la impiedad o el pecado y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y mire, dice en la primera parte, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, ¿qué nos enseña la gracia de Jesús? La gracia de Dios. Lo que enseña principalmente la gracia es que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, no ebria. Es que yo me salvé. Digo que viviera ebriamente. No, es sobriamente. ¿Sí? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en fe, en devoción, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. ¿Qué estamos esperando? Que Él se manifieste, que Él venga a recoger a su iglesia. Pero ¿qué tengo que hacer yo como cristiano salvo por gracia? No me salvó la ley, me salvó la gracia, pero debo vivir conforme a ¿qué? A la conducta que se habló en la ley. Tengo que hacerlo. Judas 1:4, mira, hasta Judas enseñó eso, aunque ese no era, pero sirve para el chiste ahí. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, a escondidas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando tú entras en el libertinaje, en el pecado, y cobijas el pecado, estás entrando a negar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿se puede pecar porque estamos en gracia?
¿Se puede hacer la impiedad, el libertinaje? No. Son doctrinas demoníacas las que enseñan y tergiversan la gracia de Dios de que podemos hacer y deshacer porque ya nuestra alma está salva. Hebreos 10, 28, 29. Hebreos 10, 28, 29. Dice así. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire qué cosa tan pesada y tan dura. En la ley de Moisés, si alguien violaba la ley, ¿qué hacía? Si había 2 o 3 testigos que decían, sí, yo lo vi haciendo esto, ¿qué hacían? Lo mataban a piedra y lo dejaban sepultado bajo las piedras. Eso es lo que dice él: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Moría, porque esa era la ley. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Dios te da la salvación. Dios te regala, te da ese regalo. Muere por ti, te limpia con su sangre derramada. Y tú llegas a pisotear con pecado esa sangre que Dios ya derramó. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿A quién está haciendo afrenta? Al Espíritu que dio el regalo. O sea que si yo peco en la gracia, me merezco un castigo peor al que solo se hacía en la ley. Para que nos quede muy claro de que en ningún momento alguien que te diga y te salga con el cuento de que no pasa nada, tenga esos versículos por ahí bajo la manga. Ajá. Si la tuviera estando haciendo impiedad y pecado, sería tenerla por inmunda. Es como despreciarla. Es como decirle, a mí esa sangre no me sirvió para nada, Jesús. Y la piso como cuando alguien, como don Ramón, que tira la gorra y se para en ella. Algo así. Es pisotear la sangre del Cordero. Romanos 6, 1, 2, para que sigamos reafirmando esta parte muy importante, porque no falta el que llegue a preguntarle y a tratar de desviar tu mente y usted, ay, ¿cómo así? O sea que es gracia, es gratis, o sea que no valió nada, o sea que no hice nada para, o sea que no es por las obras, o sea que si hago las obras tampoco la pierdo. ¿Sí me entienden? Porque es como la lógica que le aplican. Es que si tú no tuviste que hacer ninguna obra para ganártela, entonces ninguna obra que hagas te la va a quitar. Lógicamente podrían aplicar ese razonamiento, que es falso a la luz de la palabra. ¿Sí? Y dice entonces, Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque dice la palabra que dice, bástate mi gracia porque mi poder se fortalece en la debilidad. Donde sobreabunda el pecado, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué dirá? Entonces, voy a pecar para que la gracia aumente. Señor, tú ya me salvaste, voy a pecar otro poquito para que tu gracia aumente y me cubras. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Mire, tienes que entender que tú estás muerto y un muerto no peca. ¿O sí? Estamos muertos para el mundo, estamos muertos para lo que nos ofrece la tentación, la vida. Es una lucha a veces constante si tú no has sometido y has entregado tu vida totalmente a Dios. Pero ni siquiera ira, ni enojo, ni envidia, nada de esas cosas pueden llegar a tu vida, y mucho menos otro tipo de pecados, aunque para Dios todos son iguales. A veces crees que porque no fornicas o porque no adulteras, pero sí mantienes lleno de ira por cualquier bobada, entonces estás súper bien agradando al Padre. No.
Ese es Romanos 6 del 1 al 2. Y terminamos en esa parte con 2 de Corintios 10:3, para que nos quede muy claro que la gracia no implica autorización para pecar. 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Y dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En estos días uno de los muchachos que estaban aprendiendo en una de las reuniones salió con: pero es que la Biblia dice que andamos en la carne. Una cosa es andar sobre esta carne, o este cuerpito pulido, sobre este cuerpo, en esta carne. Una cosa es andar aquí, y otra cosa es militar según los deseos de la carne. Hemos dicho, es como usted tener un uniforme de soldado, pero ni tener rifle, ni matar a nadie, ni hacer nada. Así es que tenemos que estar. Aunque tenemos el uniforme puesto, no militamos con ese uniforme. Estamos metidos en este estuche, pero nuestra vida, ¿dónde está escondida? En Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía, ¿dónde es? Nuestra ciudadanía es celestial. Es más, este cuerpo es de Dios porque nos lo prestó, y cuando se acabe volverá a la tierra. Y el espíritu que tenemos, ¿quién nos lo dio? Dios también. O sea, que ¿qué es de nosotros? Nada. Pero es que la vida es mía y yo hago lo que me da la gana. Nada es tuyo. Y de encima Dios te compró, te hizo y te compró. O sea que nos debemos completamente a Él. Dice entonces ahí en el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, usted no va a ir a darle trompadas al otro, ni a cascarlo, ni a jalarle el pelo, porque es que me sacó la piedra. No, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Fuera de nuestro cuerpo hay fortalezas, hay principados, hay potestades. Y dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando ¿qué? Argumentos. Esos argumentos que se levantan en tu mente o se levantan en otras personas, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu carne muchas veces se puede sublevar, o se subleva, o intenta hacerlo, a desconfiar de Dios. No, pero es que esta situación, es que esto como está. Dios es el dueño de todo. Dios decidirá. Usted y yo solo únicamente somos mayordomos. Jefe, se acabó el cuido para las gallinas. Jefe, no hay comida para los marranitos. Jefe, se dañó la sequía del agua, hay que traer, la puerta se dañó, el motor hay que arreglarlo. Jefe, Señor, mi Dios, estoy manejando los recursos que me diste. Enséñame obviamente a ser un buen mayordomo, un buen administrador, porque aquel que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y tienes que revisar tu presupuesto. Y prontamente, gracias a Dios, Dios nos llegó, me trajo a mis manos un material excelente, más allá de toda bendición, para preparar un seminario de manejo de tus finanzas a la luz de la palabra. Cómo ordenarnos en eso para que Dios nos dé cómo bendecir pronto. Ya estoy adelantando en el estudio una bendición impresionante. Entonces, quiero que tengamos claro, por favor, gracia no es sinónimo de licencia para pecar. Ojo con eso, ojo conejo. Bueno, nosotros tenemos que predicar el evangelio de la gracia, tenemos que testificar de la gracia, ¿cierto? Hechos 20:24 dice, Hechos 20:24 dice así. 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? Que Dios vino a regalarnos la salvación. Y dice ahí que ninguna cosa hago caso, de ninguna, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo.
Tenemos que acabar la carrera. Yo tenía un amigo que llevaba como 5 y no había podido terminar ninguna. De ingeniería en ingeniería, de licenciaturas, y años. Yo estaba en el colegio y él estaba en la universidad. Yo entré a la universidad, él seguía en la universidad. Yo me gradué de la universidad y él seguía en la universidad. Y creo que aún todavía no se ha podido graduar. La carrera hay que terminarla. Usted no puede decir, no, es que yo fui un cristiano, uy, no, es que yo me entregué a Dios como hace como 10 años, uy, yo le serví. Y ahora sí me dediqué a descansar, estoy en el mundo esperando que Él venga y recoja su iglesia. Se va a quedar esperando, papito. Porque tiene que ser hasta el final. Tiene que ser al final y con gozo, no con carga. Es con gozo, porque vas a recibir 100 veces más aquellas cosas que de pronto dejaste. Es más, cuando tú entiendes realmente que tu esencia es Dios, que Él te hizo para adorarle, para servirle, los otros son arandelas, es añadidura. Si no pude lograr conseguir aquello, ¿cuál es el problema? Vivo con gozo, con paz. Hoy me levanté en la mañana, yo entre dormido, Dios me decía, Satanás falsifica todos los dones del Espíritu. Y me repetía. Y claro, Satanás, ¿con qué reemplaza el amor? Con el sexo. ¿Con qué reemplaza la paz? Con la trabita, la toma de alcohol y la borrachera. Uy, no, es que esto sí es vida. No, como la vida que me da esa mujer. ¿Cierto? El gozo, ¿con qué lo reemplaza? Con la rumba, con el desenfreno. En el corazón del hombre existe una necesidad de todos esos regalos y frutos de Dios, del Espíritu Santo, que son regalos. Pero Satanás te los vende y te los distorsiona y los falsifica. Y crees que estás en paz, que estás en gozo. Ay, es que yo soy tan bueno, vea, mis compañeros no tienen para el trago y yo les regalo la botella. Soy benigno, soy bueno. Y me ponía a pensar en eso, y eso va a dar para un tema un día de estos, de una prédica bien especial, acerca de cómo Satanás falsifica todos los frutos. Y eso es lo que busca la gente. Mire, la gente en la calle busca los frutos del Espíritu Santo, pero se encuentra con las falsificaciones que hace Satanás. Se encuentra con eso. Pero finalmente, ¿qué está buscando? ¿Está buscando gozo? ¿Está buscando paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Lo de la paz y la paciencia. No, yo aquí con mis terapias de yoga y mi meditación y con eso tengo. Y eso es lo que está falsificando Satanás. Y era tremendo como me hablaba esta mañana. Yo oí como, y me hablaba y me decía, así textual, Satanás falsifica los dones del Espíritu. Y hasta hoy lo entendí de esa forma. No sé si usted también lo acaba de recibir, pero lo entendía de esa forma esta mañana. Tenemos que predicar de gracia, es lo que hablamos, es lo que enseñamos. Hechos 20:32 dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ojo, hay mucha gente que sabiendo que somos salvos por gracia, juzgan a otro en cuanto a, ¿usted cuánto ora? Ay, es que yo oro todos los días 1 hora. Estás como carnal, yo oro 3 horas. ¿Ayunaste esta semana? No, yo hace días que no, yo ayuno 3 veces a la... O sea, eso es que sentirse justificado por obras. Y hay que remitirse al tema de obras muertas. Obviamente tú tienes que tener una comunión con Dios. Pero cuánta gente es usted los ve y este está enfermo, ¿qué le pasó? ¿Por qué estás enfermita? No, pastor, estoy ayunando. Y dice la Biblia, si ayunas o haces algo que nadie se entere. O sea, es mostrando a los otros que está haciendo algo por Dios para que le digan, ay no, este es muy bueno.
No, es que ustedes va para el cielo. Entonces, ojo con ir a entrar en temas y cosas de legalismos con la gente, sino que todo se lleve a la gracia. Los apóstoles se predicaban para la gracia, hablaban de ella, perseveraban en la gracia también. Hechos 13, 37 y 47 dice que perseveraban en la gracia, y porque allí consiguieron algo que ellos no podían justificar por la fe. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede. Otra cosa es que la gente a veces dice que hay cosas que como ya estamos en la gracia, entonces eso no vale, porque no estamos en la ley. Pero matar sigue siendo, en la gracia o en la ley es malo. Desear la mujer del prójimo es malo. Robar es malo. Es más, Jesús decía, la ley, ustedes oyeron que la ley decía, el que se acueste con la esposa de su hermano, de otro hombre, adulterará. Y Jesús decía, mas yo os digo que todo aquel que mire una mujer para codiciarla en su mente, ya adulteró. O sea, ya en la gracia, el pecado no tiene que ver solo con, o sea, no tiene que ir hasta el punto de ejecutar el pecado. Solo con que usted lo conciba en su mente, ya lo hizo. Entonces, ¿somos pecadores o no? La gracia vino a justificarnos de esas cosas. O sea, que mucho cuidado por ahí con los pensamientos de fornicación y adulterio. ¿Sí? Exacto, dice todo argumento y pensamiento, llevarlos ahí. Y si hay algo que a usted es peligroso estar cerca de un gimnasio o algo, para ver que pasan los muchachos por tachón, entonces mire para otro lado. No le dé gusto a esa carne ahí, saboreándose esos panoramas, ¿cierto? Ok. Hechos, dice, hay una cita ahí que la pueden ya leer en su casa, dice Hechos 1 al 30, lo voy a leer solo una parte. Cita la ley, Hechos 15 del 1 al 30. Dice, la ley no intenta poner cargas, ya que la ley de no matar, no mentir, está vigente. Y hay otra cosa, hay gente que dice, no, pero es que ¿cómo así? No te puedes echar una canita al aire. No, eso ya es legalismo. Ojo, eso no es legalismo, no llames legalismo a lo que no es pecado. Entonces, no, pero es que pegame una borracherita, una rasquita. No seas tan legalista. No, legalista no. Es que Dios nos llama a cuidar el templo, a hacer las cosas correctamente. Entonces, estas doctrinas que muchas veces se quieren desviar hacia eso, quieren llamar legalista a lo que realmente es pecado y que de lo cual tenemos que cuidarnos, ¿cierto que sí? Hay otra corriente que intenta o pretende judaizar a los cristianos. Mira, ser cristiano y ser salvo por Dios no es volverte judío, ojo con eso. Y es algo muy importante. Entonces ahora soy cristiano, entonces me tengo que casar al estilo judío, la kipá, ya tengo que hacer el rito de las no sé qué, los 7 candelabros y cosas que eran ¿de dónde? De la ley. Entonces hay muchas, y la palabra advierte mucho de eso. Vamos a ver a Tito 1:14, por ejemplo. O lo vamos a Tito, que Tito es muy teso en esa parte, y dice así. Tito 1:14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas. Los judíos, aparte de las leyes de Moisés, tenían muchas fábulas, muchas ordenanzas, historias que sus antepasados se habían inventado, y habían costumbres y ritos que seguían que no estaban ni siquiera en la palabra. Por decir algo, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Porque había un rito judaico, no de la ley de Moisés, que ordenaba que tenía que hacer un rito de purificación de las manos para poder sentarse a comer. Y Jesús aprovechó para decirle, mire, es que no todo lo que entra en el hombre contamina al hombre, lo que entra por aquí sale por acá, y lo que hace daño es lo que sale del corazón del hombre y contamina a otras personas. Porque es que la gracia, el amor de Dios y lo que Dios hablaba tenía el sentido realmente espiritual.
No, pues qué maravilla, yo me lavo las manos, como muy pulcro, pero atropello a todo el mundo. Ofendo, lanzo palabras, injurias, chismes, murmuraciones. Y te lavas las manos. Y se lava los dientes. ¿Sí? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 3 del 3 al 11. Vamos a ver Tito 3 del 3 al 11. Tito 3 del 3 al 11. Y mire que aquí emplea mucho más y dice, porque nosotros también éramos. ¿Nosotros también qué? Nosotros éramos en otro tiempo insensatos. No éramos prudentes, éramos insensatos, rebeldes. ¿Sí eran rebeldes aquí? Sí. Extraviados, perdidos, esclavos de concupiscencias. Mira, hay gente que dice, no, es que yo soy inteso, yo me tomo 1 o 2 botellas. No, pasa que eres esclavo, ves una botella y no te puedes parar de ahí. Porque es tanta tu esclavitud que no puedes decirle no. O a la pornografía, o al sexo, o a la inmoralidad, o al chisme, o a muchas cosas. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Y en qué? Y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. O sea que si usted aún anda haciendo esas cosas, no era, todavía es. Y en esta cita usted tiene que estar diciéndole al Señor, Señor, examina mi vida, si yo aún todavía ando en estas cosas. 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso dice en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, renovaos por medio de la transformación, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que renueva? ¿Qué es lo que cambia? Renovar nuestro pensamiento a la luz de ¿quién? De la palabra y del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una herencia que Dios nos dejó. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Las buenas obras no te salvan, pero cuando eres un hijo de Dios, debe ocuparte en buenas obras, porque fuimos preparados y hechos para buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cuánta gente se para a discutirse si Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo? Sí, hay discusiones. Que porque Adán y Eva no salieron del vientre de la madre, entonces que ellos no tenían cordón umbilical, entonces que no tenían, y se quedan pegados. ¿Qué le importa si tenían o no? ¿Usted lo que le importa es si va para el cielo o se va a quedar en el infierno? Y se quedan en cosas y discusiones necias de la ley, de que no, ¿cómo así? Si el hijo de este era no sé qué, y el abuelo y el tatarabuelo. Sí, pero tu vida, ¿qué? Siguen las mismas y discutiendo pendejadas. Por eso lo dice, la Biblia lo advierte. Dice, evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, échelo para afuera, deséchelo. Mire las instrucciones ahí, haciendo daño nomás y molestando. 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es tan pecador que lo único que se preocupa es de crear disensión y división. Entonces debemos estar afirmando el corazón de la gracia
que quedemos claros en que la gracia es ese regalo inmerecido de que no nos da libertad ni para juzgar ni para pecar. Es un regalo que hay que cuidar. Es un regalo que con buenas obras hay que defender y atesorar. No porque te regalen algo, no vale nada. Vale tanto que hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Confiando en Jesús, confiando en Dios, depositando la confianza. Porque mira, el hecho de que Él nos dé la salvación nos está dando un voto de confianza en creer que vamos a serle fieles y que no vamos a pisotear su sangre. Que tú fallas, puedes fallar. O sea, puedes, no es que te esté dando autorización de fallar. Si llegara el caso de que fallaras, inmediatamente te arrodillas y pides perdón, pero ojo, que tu pecado no se vaya a convertir en una iniquidad. Porque tú podrías pecar, porque se te saltó la chispa, algo pasó, abriste la boca más de lo que tenías que abrir, te dejaste llevar porque tu corazón se levantó. Y por eso uno de los mayores consejos en la vida cristiana es: tómate el tiempo para responder, tómate el tiempo para reaccionar. No dejes que ese hombre salte, tu corazón salte sin freno. Dice que el que quiere ver días largos en su vida, refrene su lengua de todo mal. La lengua trae muchos problemas, demasiados. Muérdasela un ratico antes de responder. Y diga: Señor Jesús, ¿tú qué harías en mi posición? No me la aguanto, no me lo aguanto, pero ¿tú qué harías? Señor, bendícelo, llévatelo, te lo mando. Entonces, espero que que es el último tema, aunque el tema realmente último fue el anterior, pero este se dio de último, tengamos claro que la gracia hay que perseverar, cuidar, y no porque nos la regalaron la vamos a descuidar. Pues dicen que nadie cuida lo que le regalan, lo que nada le cuesta. Aquí antes tienes que cuidar lo que no te costó nada. Eso es lo que tenemos que cuidar. Esto fue la gracia. Y muchas gracias.